Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, segunda parte, quinta sección. Solo el nacionalismo del Estado de Israel es promovido por el globalismo. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Es importante comenzar a entender los símbolos como prueba de quién está detrás de los acontecimientos históricos. El sello postal francés, Francia, bicentenario de la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos Humanos, donde se conmemora el bicentenario de la Revolución Francesa, nos deja muchas preguntas. ¿Por qué el gobierno francés pone como símbolo, 200 años después, al famoso símbolo Illuminati de el ojo que todo lo ve? Un símbolo, por cierto, tomado de corrientes ocultistas antiguas. También, en el centro, en amarillo, se ve una víbora que se está comiendo la cola, cuya cabeza está en el centro, justo por encima del gorro frigio rojo, símbolo también masónico. Estos símbolos se ven hoy en día en todas partes: obeliscos, iglesias, casas de gobierno, monumentos, bibliotecas, en todo el mundo occidental. Le dedicaremos un capítulo a su análisis. La Revolución Francesa era el sueño de los banqueros, ya que transfería el poder monetario de la Iglesia de Roma hacia ellos. En aquel momento histórico, se trataba de una lucha de poder, en este caso, de arrebatarle el poder a la Iglesia y a la monarquía. Esto no exime de responsabilidades históricas a esas instituciones. No obstante, las operaciones arteras y manipuladoras fueron responsabilidad de estos banqueros corruptos, que hasta hoy día explotan al máximo las debilidades de las instituciones y las fortalezas de otras para sus objetivos. A través de los mismos símbolos siguen operando. Por ello, es importante entender que los Rothschild, cambiando de fachada como camaleones, siempre se dejan entrever de una manera u otra. En 1790, Mayer Amschel Rothschild afirma: "Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no me importará quién escriba las leyes". En 1791, los Rothschild consiguen emitir y controlar el dinero de una nación a través de Alexander Hamilton, su agente en el gabinete de George Washington. Cuando crean un banco central en Estados Unidos, llamado el primer banco de los Estados Unidos, se establece con un plazo de 20 años. Sobre esto lo detallamos en el capítulo 3. Hay que recalcar que antes de esto, los Rothschild aún no emitían el dinero de ninguna nación, solamente prestaban dinero bajo usura y financiaban movimientos. Pero eso fue tan importante, el hito del Banco de los Estados Unidos, porque comenzaron realmente a emitir la moneda norteamericana, endeudando al gobierno cada vez que emitían un solo billete. Y a esto se enfrentaron los gobernantes como Andrew Jackson, Lincoln y Kennedy, de los que habíamos hablado
en el capítulo 3. Estados Unidos, hasta hoy día, no tiene el control sobre su propio dinero, y nuestras monedas dependen de esta moneda emitida bajo deuda por la banca Rothschild. En 1798, John Robinson publica un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada a cabo en reuniones secretas de los masones Illuminati y las sociedades de lectura, siendo él un masón iniciado en Lieja. En este libro, el profesor Robinson de la Universidad de Edimburgo, uno de los principales intelectos de su tiempo, que en 1783 fue elegido secretario general de la Sociedad Real de Edimburgo, daba detalles de toda la trama Rothschild Illuminati. Informa de cómo ha llegado a ser un masón de alto grado en el rito escocés de la masonería y que ha sido invitado por Adam Weishaupt a ir a Europa, donde se le había dado una copia revisada de la conspiración de Weishaupt. Sin embargo, a pesar de que pretende apoyarle, el profesor Robinson no está de acuerdo con él y, por lo tanto, publica el libro antes mencionado. El libro incluye detalles de la investigación del gobierno de Baviera a los Illuminati y de la Revolución Francesa. Otro autor que ha denunciado esto fue Agustín Barruel, en su libro Memoria para servir a la historia del jacobinismo, entre 1797 y 1799. Esta obra fue traducida y reimpresa varias veces y llamó a la conspiración de Weishaupt conspiración de filósofos. Agustín Barruel era totalmente independiente de Robinson, pero sostenían lo mismo, por lo cual constituyen importantes pruebas de que la Revolución Francesa fue financiada por la masonería, ya infiltrada por los Illuminati, y aún así quieren hacernos creer que son teorías de la conspiración sin sustento. Continuará con el siglo XIX. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.